Bienvenidos. Yo soy Carla Y yo Ernesto, y estamos en Mente Turística. el espacio donde analizamos problemáticas sociales del sector turístico. Hola, bienvenidos a otro episodio de Mente Turística. Yo soy Carla Galván y me acompaña Ernesto de la Garza. ¿Cómo estás, Ernest? Buenos días. Muy bien, gracias Carla, aquí y también dándole la bienvenida aquí a todos los que nos escuchan hoy. Sí, gracias por escucharnos ya en este 12º episodio y esperamos sus comentarios si les están gustando estos temas que estamos tocando o si desean que incluyamos algún otro tema que pueda ser de su interés, pues también estamos abiertos a escucharlos. Y bueno, en este episodio vamos a hablar de algo muy importante en el turismo, pues ustedes saben, el turismo nos dedicamos al servicio al cliente y recibimos de todo tipo de clientes. Entonces, hoy vamos a aprender cómo usar 4 técnicas asertivas como escudo ante las agresiones. Y Y bueno, antes que nada, sí me gustaría comentar que todos los trabajadores del turismo tienen un valor y tienen que verse así, como personas de gran valor que tienen capacidad de conocer todo lo que pueden ofrecer, que siempre van a resolver y que a pesar de las agresiones que puedan recibir de los clientes o de los huéspedes, los comensales, etcétera, ustedes tienen que mantener siempre pues ese valor que ustedes se tienen a sí mismos, ¿sí? Recuerden que ustedes están en un lugar en el que tienen los conocimientos y la capacidad de hacer que las cosas resulten mejor. Pero para ello, ustedes tienen que conocerse primero a sí mismos. Qué tan reactivos son, qué tan bien manejan sus emociones, porque hay que tomar en cuenta que muchas personas que llegan a las empresas turísticas para recibir un buen trato, para recibir atención y recibir una gran experiencia, pues puede ser que no comuniquen lo que necesitan de la mejor manera. Y si ustedes reaccionan ante las agresiones, pues están perdiendo el valor que ustedes se tienen de sí mismos, ¿no? Se están poniendo en un mal nivel y tienen que cuidarlo en todo momento. Si ustedes no tienen esa capacidad de autocontrolarse, sí es importante que lo reconozcan para empezar a trabajar en ello. sí, siempre tenemos que actuar de manera profesional porque a veces nos van a tocar clientes que son muy amigables, muy amables, nos van a tratar bien, pero pues no todos son así. Tenemos que estar preparados para recibir e interactuar con diferentes tipos de clientes. Pero siempre manteniendo nuestra postura profesional, ¿no? Porque aunque vayamos empezando, aunque sea nuestro primer trabajo, siempre tenemos que tener esta postura de, bueno, voy a hacer mi trabajo lo mejor posible y voy a ver de qué manera puedo ir mejorando cada vez. Así es. Por ejemplo, en los primeros filtros de las empresas turísticas, hay ocasiones en las que entra demasiada gente porque son hoteles demasiado grandes que necesitan gente, ¿no? Necesitan cubrir esas vacantes, pero sí es muy importante que detecten al menos si tienen esta capacidad de autocontrolarse ante las agresiones externas y ver de qué manera pueden resolverlo y sean estas personas las que atiendan directamente al cliente. Es muy importante ese filtro. Sí, y también capacitarnos constantemente. Si nos brinda esa capacitación la empresa, está perfecto, pero si no, también nosotros buscar herramientas o recursos, como por ejemplo este podcast, para conocer manera de cómo podemos resolver mejor esas situaciones, cómo podemos reaccionar de mejor manera. Y también, como comentaba Ernesto, cómo conocernos mejor, de qué manera reaccionamos, porque a veces tal vez nunca en la vida tuvimos o pasamos por esa situación de un conflicto así con un extraño, ¿no? Pero tenemos que aprender a resolverlo de la mejor manera. Y bueno, hoy vamos a Así aprender es, estas 4 técnicas. claro, claro. Y bueno, antes que nada, bueno, en esta cuestión de el manejo de la ira, también hay una película muy simpática con Ujú. Jack Nicholson y Adam Sandler que se llama Locos de Ira del año 2003, que Sí, estaría interesante que la vieran, ¿no? buenísima. Obviamente, pues se manejan situaciones extremas que hacen atractiva la película, pero pues es muy aplicable para cualquier persona. ¿Sí? Y bueno, también las empresas pueden dar algún curso o taller para su personal para que puedan autocontrolarse frente a posibles agresiones. Y bueno, como en este caso, con este podcast vamos a dar algunas herramientas como escudo ante las agresiones, pues presten mucha atención. Vamos a hablar de 4 técnicas, las cuales son el quebrantamiento del proceso,
la técnica de ignorar, la ironía asertiva y el humor. ¿Mm? Sí, muy interesantes esas cuatro técnicas. Que hay Así que es. saber, como comentábamos en los otros episodios, hay que saber cuándo y cómo aplicarlas de la manera correcta. Exactamente. Acuérdense que son como las técnicas del ajedrez. Cada una de estas piezas, que son las técnicas asertivas, se combinan y utilizan estratégicamente dependiendo de la situación. En este caso, una situación agresiva en la que los clientes puedan llegar muy molestos, exijan muy groseramente o Ujú. incluso estén hasta con efectos de alguna droga o el alcohol, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo nos conducimos ante diferentes tipos de personas, diferentes tipos de agresiones. El, la técnica de quebrantamiento del proceso, por ejemplo, es aquella que no permite engancharnos con algún insulto o algo que digan ellos que nos describe a nosotros y obviamente es un peyorativo, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona más o menos? Quebrantas con una frase lacónica, que quiere decir una frase corta, pequeña, en la que evitamos hablar más del tema, ¿no? Por ejemplo, oye, qué dirías tú en este caso si yo fuera un cliente y te dijera, es que usted es muy responsable, señorita? Sí, hay que pensarlo muy bien porque hay que Mm. decir, bueno, yo estoy haciendo mi trabajo de la mejor manera bueno, simplemente no le tiene que dar uno cuerda, ¿no? Al cliente, sino Así es. buscar, Y decir, bueno, yo estoy haciendo mi trabajo, ¿no? O esta es ajá, la manera en la que funciona tal servicio, o no sé, pero no tratar de ponerse al tú por tú con el cliente. claro. O puedes decir simplemente no, o no, así no es, hago lo que puedo, ¿no? Etcétera. Hay veces que funciona, hay veces que el cliente, por la forma en que es, también tenemos que analizarlo un poquito para ver cómo podría reaccionar ante el quebrantamiento del proceso. Hay ocasiones en las que ya no sigue, pero hay ocasiones en las que se lo toma como una agresión y Ujú. trata de reaccionar ante tal agresión, ¿no? Oiga, es que ustedes, por cierto, ustedes están en los últimos lugares de atención al cliente, ¿verdad? En Y la respuesta puede TripAdvisor. ser, no, claro, no, 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 para nada. Y continuamos, ¿no? Con la explicación, con la solución a su problema, lo que sea, ¿no? O sea, Sí, eso ay, pues, pasa mucho porque casi siempre en todos los lugares, cuando algo sale mal, la gente dice, pues voy a poner un mal comentario en TripAdvisor. Pues, y bueno, yo lo he aplicado en ocasiones cuando me dicen eso, siempre les digo, está en todo su derecho de poner su comentario y es bueno que la gente sepa cómo le fue en su estancia y no por eso quiere decir que vayamos nos vaya a caer la puntuación en TripAdvisor, ¿no? Simplemente pues ay, está en su derecho y casi siempre esa gente que hace esos comentarios no va y lo pone porque es como una forma de, como comentas, quebrantar. amenazarte, ¿no? Sí, te quieren amenazar, pero si tú dices, bueno, pues puede hacerlo y es así como, pues no va a lograr nada si hace eso, pues sí. Igual, uno Ujú. como hotel o restaurante o empresa turística tiene el derecho de responder ese comentario y decir, defender qué pasó y su punto de vista. Claro. O puede ser también que, mira, hay quienes quieren resolver un problema, una situación, un capricho a lo mejor. Y Ujú. sí hay ocasiones en las que sí pueden haber muchos caprichos que se puedan resolver, pero hay ocasiones en las que no, depende la hora, si tenemos los recursos o no, etcétera, ¿no? Y obviamente durante ese proceso estamos resolviendo y mientras estamos recibiendo también ataques, ¿no? Ujú. Ataques verbales, ¿no? Agresiones. Y es que, pues sí, es que uno que quiere pasarla bien y ustedes miren nada más cómo me están tratando, etcétera. Sí. Y puede ser que a lo mejor no utilizamos en este caso el quebrantamiento, sino la técnica de ignorar. ¿Ok? Como que, ok, yo como trabajador del turismo estoy resolviendo la situación, estoy escuchando este tipo de agresiones, las cuales no estoy prestando atención. ¿Ok? Yo estoy centrado en resolver el problema. ¿Ok? La persona se está descargando, la persona sí, está desahogándose su frustración y nosotros, pues, en ese momento estamos ahí, pero no estamos haciendo caso. Eso, yo sé que de todas formas se siente, ¿no? Pero ustedes, como ya están preparados, es lo que les estamos comentando desde el inicio de este episodio,
prepárense, ¿sí? Las agresiones van a llegar, pero si ustedes están preparados a ello, van a saber ignorar de una mejor manera. Si ustedes ya habían trabajado con sus reacciones o sus agresiones personales, la falta de atención a estas emociones, entonces va a ser menos difícil que ustedes ignoren. Ignoren e incluso aplazar, ¿no? Por ejemplo, ok, permítame un momento, en un momento voy a hablar con un supervisor para que dé, o con el gerente o con otra persona de autoridad en lo que se resuelve esa situación. Ok, estoy trabajando en ello y la persona está atacándome, entonces yo ignoro mientras estoy resolviendo. Sí. Ok, más o menos. Esta técnica ya la habíamos comentado un poco en otro episodio y sí funciona muy bien. A veces lo que quieren las personas es que lo atienda alguien más, que tenga autoridad. Y no necesariamente tiene que ser una persona con más autoridad, sino lo que quiere el huésped, el cliente, es sentirse escuchado. Entonces, esta es una forma de ignorar, pero al mismo tiempo no ignorar de una forma cortante, sino decirle, sí, estoy atendiendo su solicitud, deme un momento, que es como lo habíamos visto, un aplazamiento, mientras tú ves de qué manera resuelves esa situación o buscas a alguien que pueda escuchar a esa persona y resolverle, o simplemente esas personas lo que quieren es, mírenme, véanme y yo soy importante y denme la importancia que tengo, ¿no? Por ser un cliente. Entonces, Y perfecto, que de cierto modo sí se les está dando, claro. pero está, ¿no? Y no nos vamos a enganchar con la grosería que nos está planteando. Otra forma también de sobrellevar este tipo de agresiones o insultos que nos pudieran hacer es la técnica de la ironía asertiva, ¿no? También es una frase corta, una frase lacónica, pero puede ser un poco más irónica, como por ejemplo, ok, gracias, ¿no? Bueno, si usted lo piensa así, adelante, ¿no? O sea, etcétera. Pero también hay que tener mucho cuidado. Tanto con el quebrantamiento como con la ironía se pueden considerar un ataque. Fíjense bien si la persona se lo va a tomar bien o no. ¿Sí? Todas las personas reaccionan de forma distinta, pero también es importante conocerla un poco, conocer cómo llegó hacia nosotros, si a lo mejor hasta le costó decirnos ese insulto, o si lo dice como que con toda la naturalidad, o si lo dijo muy enojado. Pues también si somos irónicos, la persona puede ser que se sienta agredida. Sí, Entonces, sobre hay todo que la tener cuidado. ironía es muy difícil de usar y creo que se puede usar mejor con personas con las que tienes contacto más cercano, por ejemplo, con tus compañeros o con gente con la que conoces y sabes que puedes a lo mejor sí defenderte ya de una forma más así, irónica que si fuera con un cliente, porque eso sí se tomaría, pues sería una mala imagen para ti y para la empresa. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con usar esa técnica. Así es. Y la técnica del humor también es muy importante que si ustedes no manejan el humor, no la utilicen. Esta solo las personas que lo manejan, lo dominan, es parte de su personalidad excelente y utilícenlo bien. Por ejemplo, alguien que les dice, es que ustedes son una bola de estúpidos, sobre todo tú que estás ahí en la recepción, un ejemplo, ¿no? Bueno, pero es que, ay, sí, perdóneme, es que no soy cualquier estúpido, ¿no? Estoy tratando de ser menos estúpido, pero bueno, ahí estamos haciéndole la lucha por trabajarlo en eso, ¿no? Ajá. A lo mejor se les da muy bien y a lo mejor se escuchan simpáticos, a lo mejor la persona se siente atacada, entonces chequen que lo utilicen bien. Si se les da, utilícenlo, de lo contrario, no imiten a otras personas. Sí, porque va a salir peor y no va a salir con el sentido con el que ustedes querían, ¿no? De tratar de suavizar la situación. Al contrario, va a hacer que se avive más el fuego. Sí, con la naturalidad que merece esta técnica, el humor. Ujú. Y bueno, obviamente, mientras estamos atendiendo a una persona, estamos resolviendo, utilizamos otras técnicas como ofrecer alternativas, porque hay ocasiones que no podemos hacerlo exactamente como esa persona quiere. Obviamente se van a molestar, porque muchos de ellos quieren que sea perfecto y exactamente como ellos quieren, y mientras ofrecemos las alternativas nos están ofendiendo. Entonces, la técnica de ignorar puede ser muy factible, ¿no? En caso de que, ay, necesito hablar y me está interrumpiendo bastante, a lo mejor se utilizó el quebrantamiento. No, pero bueno, como le comentaba, y continuamos, ¿no? Ujú. Hablando, argumentando, dando las soluciones, ¿no? El chiste es que no se vayan por la tangente, no se vayan con cosas secundarias que los alejan de la meta.
La meta de discutir es resolver el problema que trae ese cliente, ¿sí? No irse que por la imagen del lugar, que porque te voy a amenazar, que porque voy a hablar con tu supervisor, que porque estoy pensando muy seriamente en cambiarte por otro. O sea, tienen derecho a hablar de todo eso, pero ustedes tienen una meta, ¿no? Resolver el problema por el que la persona está ahí. No se vayan a otro lado. Por eso quebranten esos procesos y céntrense en el problema. También al ofrecer alternativas hay que ser muy cuidadosos de no prometer cosas que no podemos dar, porque a veces somos muy dados a decir, ay, bueno, pues le prometo esto y aunque se pueda o no se pueda, sino saber hasta dónde sí posiblemente puedas ofrecerle algo o si también ya tienes algo de experiencia y dices, bueno, en alguna otra ocasión hice esto para resolver el problema, salió bien, entonces lo puedo volver a hacer, ¿no? Mm, Así es. sí, hay que ser cuidadosos y no meternos en problemas porque eso generaría todavía que el conflicto se hiciera más grande. Claro, claro. Entonces, bueno, estas 4 técnicas son muy importantes. Sí son un escudo, sí son una barrera. No quiere decir que con esto ya terminamos de interactuar con el cliente. Obviamente tenemos que resolver, ¿sí? Mientras resolvemos, utilizamos esto como escudo, pero traten de dar, pues, el mejor servicio, siempre. Sí, nada más es como una técnica para detener, como lo dice, ¿no? La misma técnica para quebrantar el proceso, pero no se va a acabar ahí, se va a resolver de alguna manera y tienes que pasar al siguiente, la siguiente etapa, ¿no? Por el momento solo ignoro hasta que lo pueda resolver o termino este proceso y es la manera de aplazar la situación hasta que venga alguien y me ayude, ¿no? O hasta que ya alguien me confirme que sí puedo hacer esto y entonces ya se resuelve. Ujú. Sí, hay veces que también mientras la persona está desahogándose o hablando de la situación que está viviendo, mientras nos está insultando, ¿no? Y nosotros solo estamos captando la información que importa, ¿no? La información que nos va a servir para resolver la situación, entenderla y ver qué podemos utilizar, ¿no? E incluso si estamos, por ejemplo, entre compañeros y alguien no quiere trabajar su parte o lo que sea, y nos comenta algo así de que no, es que pues ahí te lo dejé porque pues es muy poquito a fin de cuentas, ¿no? Mm, Y a lo mejor utilizamos otra técnica como, bueno, quizá para ti sea muy poquito, pero para mí es injusto que eso poquito no lo hagas tú porque es tu parte, ¿no? Que es otra técnica, ¿no? Para ti, para mí, una forma de resolver y pues evitar que pues nos insulten de ese modo, ¿no? O sea, el hecho de no poner límites o de que alguien se quiera brincar los límites es en cierto modo insultarnos. Entonces, ok, no nos vamos por el insulto, nos vamos directamente a resolver la situación, ¿no? O sea, sí, en este caso, para ti, para mí. como lo comentamos en el episodio de la asertividad, tiene que ser bueno para ambas partes. Y si no, tienes que llegar a un acuerdo, porque a veces sí pasa que se le carga mucho la mano a alguien porque tal vez lo haga muy bien o porque tenga cierta habilidad para hacer eso, pero pues no tiene que ser bueno para esa persona, pero también para ti. Y hay que llegar a ese acuerdo para ver de qué manera se pueden resolver las cosas positivamente Ujú. para ambos lados. Claro. Y bueno, también tú como empresario, como hotelero, como restaurantero, como empresario de tu propia empresa turística, es importante también cómo utilizas esto para tus trabajadores. Hay ocasiones que llegan con quejas y llegan hablando, insultando, etcétera, y tú dices, bueno, pues yo soy el jefe, ok, está bien que se descargue y, bueno, sea en contra de otro de sus compañeros o de los clientes, etcétera, pero bueno, a ti a lo mejor no te gusta que utilicen ese lenguaje, ¿no? Pero, ok, está demasiado intensa esa persona, ok, voy a así como que ignorar esos comentarios y me voy a centrar en la situación, ok. Y así vamos a resolverlo, pero antes de eso, utilizo a lo mejor un sándwich. Antes de eso, primero me gustaría hablar una cuestión en la comunicación. La verdad, a mí no me gusta ese tipo de palabras, no me gusta que se expresen así de las personas. Te voy a pedir de favor que si estás muy molesto, trates de primero meditarlo, respirar y cuando quieres hablar conmigo, ya lo hablas tranquilamente sin necesidad de utilizar esas palabras, ¿no? Ok, ok, lo estoy escuchando, sí estoy como que en cierto modo ignorando las palabras que está diciendo, pero eso no quiere decir que ya se acabó ahí. Ya más adelante voy a hablar con esta persona sobre la manera de comunicarse, ¿sí?
en este Ajá. caso. Y también como líder, como jefe, como empresario, etcétera, mm, si tú ignoras a un trabajador, no es, por ejemplo, si está exigiendo un derecho, etcétera. Acuérdense que siempre, como buenos líderes, como buenos empresarios, todos tenemos que ganar. Si alguien tiene una inconformidad, también tenemos que analizarla y ver si podemos apoyarlo o no y establecer bien las cosas, ¿no? No vamos a ignorarlo para beneficio de nosotros. Es siempre ganar, ganar. Ujú. Sí, creo que esto es muy importante. Los líderes son los primeros que tienen que saber cómo usar bien estas técnicas en favor de su equipo, de la empresa y también del cliente, por supuesto. Pero ellos son los que pues van a actuar pues como una barrera para proteger a sus mismos empleados y ver que pues el empleado no está nada más diciendo algo porque se le ocurre, sino porque es como una política de la empresa, porque es la forma de dar el mejor servicio y tienen que Ujú. respaldarlos. Ujú, Claro, puede ser un foco rojo, también puede ser que quieran abusar en cierto modo, pero a fin de cuentas es una inconformidad que tenemos en nuestros trabajadores. Vamos a buscar la forma de a lo mejor mejorar las condiciones y evitar cualquier abuso, ¿no? Siempre ganar, ganar. No nos enganchamos con chismes, nos enganchamos con a lo mejor insultos de los mismos compañeros y ya más adelante hablamos para poder mejorar la situación. Hay ocasiones que son estallidos de nervios nada más los que se están presentando y es importante, ok, lo ignoro en este momento, pero ya después sí hablo con más tranquilidad para poder llegar a esos límites, a esos acuerdos que van a evitar en un futuro ese mismo tipo de problemas. sí, y en ambientes turísticos pasa mucho esto, porque la gente va muy estresada de las vacaciones, porque hay tantas cosas que se tienen que planear, a qué hacer, o por ejemplo, si van a ver a miembros de su familia que hace mucho que no ven, también hay situaciones ahí que luego no saben cómo resolver y llegan Ujú. y se quejan contigo porque pues tú eres el que está ahí parado y ahí Sí. aplica muy bien esta técnica de ignorar, ¿no? Sí, hay muchas cosas, está pasando por muchas cosas de esta persona, pero no tengo que engancharme en sus problemas, sino solo resolver. Sí, hay que entender bien cuál es el problema. Si esta persona lo que quiere es que, no sé, le sirvan sus comidas, sus alimentos o lo que tenga programado a cierta hora y estaba programado para otra hora, ver si se puede y ya. No engancharse Ujú. porque la tía, porque la prima, porque la mamá, porque así pasa mucho en el turismo. Entonces, Ujú. enfocarnos en resolver el problema y sí, resolverlo, no ignorar la situación y decir, ay, bueno, ya se resolverá de alguna forma, sino actuar al respecto. Y, pero en ese momento de la frustración de la gente, estar calmados, porque hay que también aprender cómo mantener nuestras emociones en un buen nivel, porque a veces sí podemos actuar como espejo, ¿no? Si llegamos y la gente es muy agresiva o está Ujú. muy estresada, pues nosotros a veces tendemos a hacer lo mismo, pero tenemos que aprender y por eso creo que es muy importante la capacitación en este aspecto, porque a veces te enseñan a hacer cosas técnicas, ¿no? Pero a controlar tus emociones es muy difícil que te enseñen a hacer esto y es imprescindible para el servicio al cliente. Sí, para iniciar, prepárense, prepárense, Ujú, porque sí, es sí o sí que van a recibir muy seguido este tipo de respuestas agresivas de las personas. Entonces, eso es un must. Y también entre compañeros, muchos ambientes de trabajo pues están en cierto modo contaminados. Hay ocasiones que los líderes no tienen tiempo de verificar cómo se están llevando entre ustedes. Entonces los trabajadores del turismo tienen que ver la manera de sobrellevar esta situación, ¿no? Ok, estoy en un ambiente de trabajo y bueno, y esto también es en cualquier nivel, en cualquier tipo de organización, en la que hay acoso, hay bullying, todo este tipo de cosas, ¿no? Incluso humillaciones solo por humillar. Entonces, estas técnicas de escudo funcionan bastante bien. ¿Sí? Somos uno de los países donde más acoso hay laboral, entonces estas técnicas son imprescindibles. El quebrantamiento es buenísimo, ¿no? Estoy con un compañero y empiezan con, oye, a mí se me hace que tú eres medio enojoncito, ¿verdad? Como que la otra vez te vi como que estabas así medio raro. No, para nada. No, así es que el otro día te vi. No, no, para nada. No, así no ujú. fue. Para nada, ¿eh? No, es Sí. que, ay, el otro día hasta me hiciste unos ojos que no. No, no, la verdad no. No, Ujú, pero es que, no. Así como, pero tranquilamente, ¿no? También son técnicas que se aplican con toda la tranquilidad. ¿Sí? ujú. Preparado, sobre todo si ya conoces tu ambiente, que es medio pesado,
Obviamente si ven que estás reactivo, molesto, muchas veces es lo que quieren, ¿no? Que te molestes, porque obviamente mucha gente que domina y controla a través del enojo de las personas. Entonces tengan mucho cuidado con esto. Como les decía al inicio, tengan cuidado con el valor que se dan a sí mismos. Tienen suficiente valor como para que pierdan los estribos por una persona que quiera burlarse de ustedes, humillarla o lo que sea. Quebranten ese proceso. No permitan que siga adelante. Ujú. Sí, y no es fácil, pero hay que aprender a hacerlo en muchas situaciones, ¿no? Sí, simplemente Ujú. defenderte a ti mismo porque no siempre le vas a dar la razón a las otras personas. Si eso piensa la otra persona, pues está bien, es cosa de esa otra persona, pero pues tú Ujú. siempre vas a Es defenderte. cosa de ellos, pero para librarte de sus ataques, quebranta. Es muy importante. Si ya quebranté lo más que puedo, ok, permíteme un momento, voy al tocador, en un momento salgo, en lo que me quito esta persona de encima, porque pues parece que está muy empecinada en molestar, entonces pues como que ya hice todo lo que pude, no quiero seguir en su juego, simplemente voy a salir un momento y también sirve que me calme y que respiro y que tomo pues cierto aire como para continuar, ¿no? Ujú. Sí, para detener esa agresión de la persona. Exactamente. Ujú. Entonces, bueno, esperamos que pues les haya gustado este episodio que maneja pues tantas agresiones en todos los niveles dentro de la organización. Ujú. Sí, también que escuchen los episodios anteriores porque ahí les damos muchas herramientas para conocerse a sí mismos y también otras técnicas de asertividad que pueden usar en conjunción con estas 4 técnicas que vimos hoy. Gracias por escuchar este episodio de Mente Turística. Hoy conocimos cómo aplicar 4 técnicas como barrera ante agresiones verbales dentro de las organizaciones turísticas. La primera es el quebrantamiento del proceso, que es una forma de responder a una agresión utilizando una frase lacónica o corta que evite escalar el conflicto. Por ejemplo, no, tal vez, quizá, etc. Otra técnica es la de ignorar para evitar el conflicto con una persona alterada. Puede ser que se aplace hasta otro momento en caso de ser necesario. La ironía asertiva es una forma de responder sin entrar en conflicto ante una agresión, respondiendo de forma positiva. Por ejemplo, gracias, qué amable, qué bueno que me lo dices, gracias por notar el error. Y el humor es una forma de aligerar la tensión y frenar la agresión, evitando el conflicto utilizando comentarios ingeniosos. Por ejemplo, ¿eres un tonto? A lo que se responde, ok, pero no cualquier tonto. Es más, estoy haciendo todo lo posible por ser el mayor tonto de todos. En las empresas que ofrecen servicio al cliente, las agresiones son comunes y es importante estar preparados ante ellas para enfrentarlas asertivamente. En este caso, con estas 4 técnicas. También es necesario identificar nuestras reacciones ante este tipo de situaciones para poder trabajar con el manejo de emociones, en caso de necesitarlo. Los cursos o talleres periódicos son de gran ayuda para que el líder dé a conocer a su personal estas técnicas. Gracias por escucharnos hoy. Sigue nuestro podcast, publicamos contenido cada semana. Visita nuestro sitio web y redes sociales. Te esperamos la próxima semana.